Gracias. Había un chico en mi escuela llamado Blake. Blake sufría mucho acoso por parte de casi todo el mundo, tanto a sus espaldas como directamente a la cara. Sin embargo, no es que no se lo mereciera. Era propenso a la violencia, y a menudo se metía en problemas por gritar a los profesores porque, claramente, había sido adoctrinado con ideas locas que iban en contra de lo que enseñaban en la escuela. Supongo que eso significa que no es totalmente su culpa cómo lo criaron sus padres, pero eso nunca detuvo a nadie. Blake era tan físicamente repulsivo como lo era en la conversación. Casi lo expulsan de la escuela por acosar a una chica bastante mal después de que ella lo rechazara por oler a basura caliente. Si solo eso hubiera pasado, las cosas habrían terminado de manera diferente. Todo comenzó un día en la clase de historia con Blake. Detuvo la clase para refutar algo que el maestro dijo sobre la guerra civil, y terminó convirtiéndose en un gran problema. El maestro fue bastante frío al silenciar a Blake con hechos, humillándolo bastante. Esto llevó a Blake a gritar un montón de cosas sobre cómo el país había sido arruinado. Luego todos nos reímos colectivamente de él, y salió furioso de la escuela. Eso fue un viernes. Durante el fin de semana, Blake publicó un montón de cosas en su Snapchat. Fotos de él sosteniendo piezas de la colección de armas de su padre, de la que era conocido por presumir extensamente, y fotos de él posando frente a una bandera nazi, que también era de su padre, supongo. Pero lo peor de todo fue una foto de nuestro profesor de historia impresa y pegada con cinta adhesiva a una caja de cartón que usó para practicar tiro al blanco, con el título «Preparándome para la escuela el lunes». Las publicaciones eran bastante escalofriantes. Durante años, la gente había bromeado con que Blake haría algo así algún día, pero nadie pensó que realmente tendría las agallas. Varias personas informaron las publicaciones a la escuela, pero lo que deberían haber hecho era informarlas a la policía. Nadie, incluyéndome a mí, se lo tomó lo suficientemente en serio. Si lo hubiera hecho, no habría habido ninguna posibilidad de que hubiera ido a la escuela hasta que se hubieran ocupado de él. El lunes siguiente en la escuela, por lo que escuché después, Blake llegó tarde durante el quinto periodo. Cuando teníamos nuestra clase de historia americana, no pudo entrar a clase como de costumbre. Fue confrontado por el oficial de recursos escolares y un par de administradores que exigieron registrar su mochila. Fue entonces cuando sacó la pistola y le disparó al oficial de recursos y salió corriendo. Escuché el disparo desde el otro lado de la escuela. Todo quedó en silencio. Momentos después, se dio la orden de encierro. Todos sabíamos que era Blake. Miré a mi maestro que estaba pálido como una sábana. Todo lo que podía ver eran los agujeros de bala en la imagen de su cara de la publicación de Blake en mi cabeza. Después de unos segundos, recuperó la compostura y siguió el procedimiento de cerrar la puerta y apagar las luces. Luego nos ordenó a todos que nos escondiéramos de la vista. Y no fue un momento demasiado pronto. Todos sabíamos que Blake iba por él y por todos nosotros por proximidad. Apenas tuve tiempo de pensar para mí mismo que esos tontos simulacros de encierro ya no eran tan tontos. Blake llegó a la puerta del aula en menos de un minuto. Empezó a golpear la puerta y a gritar: «Sé que están ahí, no soy un idiota». La gente empezó a llorar en sus camisetas para guardar silencio. Otros sacaron sus teléfonos y empezaron a transmitir en vivo o a enviar mensajes de texto a sus seres queridos, asumiendo que no sobrevivirían. Incluso yo empecé a pensar así. No podía pensar en nada que hacer. Ni siquiera tuve la presencia de ánimo para pensar en qué podría hacer para luchar o protegerme si él lograra entrar. Mi mente estaba demasiado asustada y todo se sentía tan irreal. Lo único que me pasaba por la cabeza era el hecho de que estaba a punto de morir sentado en el suelo de baldosas de mi escuela secundaria, acurrucado en la oscuridad en un grupo de estudiantes que estaba a punto de convertirse en un montón de cuerpos. De repente un disparo sonó. El llanto se convirtió en gritos, y todos empezaron a entrar en pánico. En ese momento, tomé una decisión en una fracción de segundo, y corrí hacia la ventana, optando por saltar desde el segundo piso en lugar de simplemente quedarme sentado y esperando a que Blake entrara y me disparara. Un montón de niños me siguieron, pero luego me tropecé. Alguien más me empujó para apartarme porque estaba tardando demasiado, y me envió al suelo. Fue entonces cuando miré hacia atrás por la puerta y noté algo. Blake se sujetaba la cara con ambas manos y la sangre se le filtraba entre los dedos. El pomo de la puerta por dentro estaba torcido,
como si hubiera estado intentando forzarla. Me quedé allí mirando, tratando de entenderlo en el caos. El maestro nos gritaba que nos alejáramos de las ventanas y que nos volviéramos a esconder. Empezó a llamarme por mi nombre porque no me movía, y fue entonces cuando, en blanco, dije las palabras. Creo que Blake se disparó a sí mismo. Lo dije bastante bajo para lo ruidosa que estaba la clase, y lo dije como un cascarón. Pero la suficiente gente me oyó para detener lo que estaban haciendo y quedarse en silencio. Un amigo mío corrió a la puerta y miró por la ventana justo cuando Blake huía. Finalmente me levanté y me quedé allí junto a él. Había sangre salpicada por el suelo, y en el recién descubierto silencio pude oír los gritos de dolor de Blake resonando. Por el pasillo, estúpidamente y contra todo sentido que tenía, intenté abrir la puerta pero estaba rota, no solo cerrada, como se supone que todas las puertas se abren desde dentro, sino rota. Estábamos atrapados dentro del aula, pero al menos Blake se había ido. Horas después, finalmente nos liberaron y poco a poco supimos lo que había pasado. Blake intentó abrir la puerta disparando al pomo, pero terminó destrozando la cerradura por completo y provocando la explosión de metralla metálica que le voló directamente a la cara. Un trozo de metal retorcido se le incrustó en el ojo, cegándolo, y ese fue el final de su alboroto. Una suerte para todos nosotros, y sirve para desmentir el mito de que se puede abrir una cerradura simplemente disparándole. Blake se entregó antes de salir de la escuela y fue juzgado como adulto. Estará en prisión durante al menos los próximos 20 años. El oficial de recursos al que disparó también tuvo suerte y se recuperó sin graves efectos duraderos en su salud. Mi escuela secundaria está cerca de una zona con mucha violencia de pandillas, por lo que los encierros eran una ocurrencia bastante común. Sin embargo, el único evento que me viene a la mente cuando lo recuerdo no tuvo nada que ver con eso. La única vez que realmente sentí miedo no fue por un fugitivo o un tiroteo. Fue por un estudiante que todos ya sabían que era peligroso. Se llamaba Jason. Era uno de esos chicos que era increíblemente inteligente, pero que tenía muchos problemas con la autoridad, la concentración, la socialización, etc. Estoy seguro de que todos conocen al menos un chico así de la escuela. Lo suspendieron por llevar un cuchillo a la escuela una vez, y luego lo expulsaron el mismo año por intentar estrangular a un maestro con un cordón de zapato. Sin embargo, regresó al año siguiente después de ir a una escuela de intervención durante varios meses. Desafortunadamente, parece que regresó peor de lo que se fue. Tuve el placer de quedarme atrapado en la oficina principal con él una vez, cuando ambos nos metimos en problemas por cosas diferentes casi al mismo tiempo, y terminamos sentados allí juntos. Se suponía que la subdirectora nos daría a cada uno una charla individual, pero debió ser un día muy ajetreado, porque tuvimos que esperar a que ella terminara de hablar con otra persona primero. En el lapso de unos minutos, Jason me habló sin parar sobre los chicos que conoció en la escuela de intervención, como pirómanos, traficantes de drogas e incluso pandilleros. Definitivamente fueron una mala influencia para él, pero sinceramente creo que debería haberse quedado allí. Parece que pertenecía. Habló muy bien de su experiencia y dijo que hizo amigos allí, lo que me sorprendió. De hecho, me entretuvieron bastante las historias de lo que hacía con esos chicos, pero luego soltó una información que supe que eran malas noticias. Jason me dijo que alguien en la escuela de intervención le había ayudado a aprender a hacer una bomba. Justo antes de que pudiera preguntarle si hablaba en serio, la subdirectora salió de su oficina y llamó a Jason. Esa fue la última vez y, en realidad, la única vez que hablé con él. Fue realmente extraño porque, a pesar de todo lo que había oído sobre él, en realidad estaba de muy buen humor y parecía muy feliz, aunque estaba en problemas de nuevo. Pensé que era posible que mejorara, pero ahora me doy cuenta de que lo único que lo hacía feliz era recordar a los criminales violentos con los que se juntaba y pensar en formas de herir a la gente. Para la tercera semana de clases, estoy seguro de que se moría por volver a esa otra escuela. Esa es la única razón que se me ocurre para lo que hizo, porque de lo contrario, se siente completamente sin provocación, a menos que realmente disfrutara haciéndolo. Un día, durante el segundo periodo, poco después el día que hablé con él, llamó para avisar de una amenaza de bomba. Fue aprehendido rápidamente, pero se negó a dar la ubicación de la bomba, por lo que toda la escuela fue evacuada. Recuerdo vívidamente la sensación de mi estómago revolviéndose cuando vi la mochila transparente de Jason
apoyada contra la pared del pasillo por el que caminábamos. El interior estaba lleno de una bolsa de basura, así que supe que debía ser la bomba. Se lo dije a uno de los administradores que lo comunicó por radio. Entonces me sentí afortunado de que no explotara cuando todos esos niños salían del edificio, apiñados como sardinas. Estaba temblando mientras caminaba hacia el campo de fútbol, pero pude conseguir un asiento en las gradas en lugar de tener que estar de pie. Estuvimos allí en modo de encierro durante horas, asándonos bajo el sol caliente y esperando a volver adentro. Tuvieron que llamar al equipo de desactivación de bombas para que se encargara de la bolsa, y toda la escuela tuvo que ser revisada en busca de otras bombas después. Pasé de tener miedo a estar molesto, luego aburrido y finalmente, inquieto. Empecé a juguetear con la gente sentado a mi lado, fingiendo que me daba un golpe de calor y necesitaba acostarme. Nadie se creía mis tonterías ni me hacía espacio, así que a modo de broma me acosté sobre sus pies. Todo era bastante divertido y me pateaban y se reían, pero mientras estaba allí abajo, vi algo que me petrificó. Algo estaba pegado a la parte inferior del asiento justo delante de mi cara. Separé las piernas de los niños para verlo mejor, y por supuesto pensó que estaba siendo raro hasta que vio la expresión de mi cara. Estaba sentado justo encima de una bomba. Era una caja envuelta en cinta adhesiva con un papel que decía: «Esta es la verdadera, lo juro». Enloquecí y salté de las gradas, torciéndome el tobillo y provocando un pánico masivo cuando todos se dieron cuenta del peligro y huyeron a la vez. Sin un lugar seguro donde correr y 1000 niños corriendo sin control, toda la situación fue casi desastrosa. Un par de estudiantes de primer año fueron pisoteados y terminaron con huesos rotos. Los niños saltaron las vallas y corrieron a la carretera, invadieron tiendas cercanas. Muchos niños aprovecharon para correr a casa. Cuando el pánico cesó, la escuela estaba básicamente desierta. Estoy seguro de que si Jason se enterara, se moriría de risa. Lo que lo hace realmente embarazoso, sin embargo, es el hecho de que todo fue falso. Ninguna de las bombas era real. La cuestión es que Jason era totalmente lo suficientemente inteligente como para hacer bombas reales y matar gente, y la única razón por la que no lo hizo fue porque su objetivo no era ir a prisión por un montón de años, sino ir a la correccional o a otra escuela de intervención. Todo ese miedo, pánico y tiempo perdido fue solo parte de una broma macabra que Jason estaba jugando. Lo que me hace temblar es saber que si hubiera decidido llevarlo a cabo, mucha gente habría muerto, y yo muy probablemente habría sido uno de ellos. Nadie estaba preparado para la amenaza que señaló una gigantesca debilidad en la respuesta de la escuela. Las malas ubicaciones habrían sido extremadamente mortales si no hubieran sido solo bombas falsas. No sé dónde está Jason ahora, pero espero que se mantenga lejos de mí por el resto de mi vida. Vivo en Oklahoma, justo en el medio del callejón de los tornados. Los simulacros de clima extremo han sido una parte frecuente de la vida escolar durante décadas, mucho antes de que los niños tuvieran que lidiar con todos los demás simulacros de emergencia. Fui a la escuela secundaria en los años 90 y tengo recuerdos claros de acurrucarme en el suelo en los pasillos interiores de mi escuela con las luces apagadas y mi trasero básicamente sobresaliendo en el aire al menos una vez al mes durante años. Como niña, siempre me sentía incómoda, como si me estuviera exponiendo a todos los profesores que pasaban por el pasillo, pero dijera lo que dijera, me obligaban a seguir las instrucciones. Llegué a temer más los encierros por clima extremo que la idea de un tornado mortal en sí mismo. Un tornado podría golpear cerca una vez cada 1000 años, pero sentía que no tenía más remedio que mostrarles el trasero a todos los maestros más extraños de la escuela cada mes. Peor aún, los encierros ocurrían con más frecuencia que eso, porque las situaciones reales de clima extremo son muy comunes durante ciertas épocas del año. Un día de mayo de mi 7º grado, se produjo una situación así. En ese momento, mi aula era uno de los edificios temporales que instalaron alrededor de la escuela para aliviar la sobrepoblación. Todos los llamaban portátiles, pero no eran portátiles. Eran solo edificios endebles. El procedimiento para cualquiera que se encontrara en un portátil, en el momento de una emergencia meteorológica, era evacuar inmediatamente y refugiarse en el edificio principal de la escuela. Dejando todo atrás, incluidas las mochilas, todos se tiraron al suelo y se cubrieron la cabeza con las manos y se sentaron en la posición más incómoda,
extraña y cuestionable durante mucho más tiempo de lo que solíamos hacer en los simulacros. Los maestros nos dijeron que se acercaba una tormenta ciclónica extrema con alta probabilidad de producir tornados directamente hacia nosotros, y que no se nos permitiría levantarnos y volver a clase hasta que pasara. Todo eso era jerga incomprensible para mí en ese momento, pero son palabras que desde entonces he aprendido a tomar en serio. La mayoría de las veces, esos encierros me parecían ridículos y exagerados, pero ese día, a medida que los vientos de Halloween se hacían más fuertes y el lúgubre lamento de las sirenas de tornado resonaba sin cesar, el parloteo se detuvo y una verdadera sensación de pavor nos invadió. Inicialmente, había una anticipación morbosa mezclada con ello. Estaba un poco emocionado de experimentar una tormenta real, sin tener que preocuparme de que mi casa fuera destruida. No me importaba si la escuela era destrozada, siempre y cuando yo no saliera herido, pero parecía poco probable que fuera así. Una parte de mí realmente esperaba que hubiera un tornado. Haría que mostrar mi trasero a la extraña profesora de coro valiera la pena. Sin embargo, la esperanza no duró mucho. Ya estaba oscuro dentro porque las luces estaban apagadas, pero al principio todavía entraba luz natural del exterior. En cuestión de minutos, la tormenta comenzó a bloquear el sol hasta que se sintió como si una noche antinatural hubiera descendido sobre el mundo. Los vientos continuaron haciéndose más fuertes, sacudiendo las puertas como si la propia tormenta intentara abrirse paso. Luego, el granizo golpeó la puerta como una descarga de meteoritos. En poco tiempo, el pasillo, antes tranquilo y silencioso, se vio afectado por una cacofonía de ruido. El miedo se apoderó de todos. Era palpable. Fue entonces cuando el sonido inconfundible susurró en nuestros oídos. Al principio suave, el bajo gruñido que se convertía en un rugido de vientos que se precipitaban como un tren de carga que pasaba, intensificándose constantemente mientras todos sabíamos que el monstruo se acercaba. Para entonces, era innegable, aunque no pudiéramos verlo, que un tornado estaba en el suelo y no muy lejos, y a cada segundo que pasaba parecía más y más seguro que nos golpearía directamente. Muchos niños empezaron a llorar, los maestros nos gritaban que mantuviéramos la calma, pero no podían ocultar el miedo en sus voces. Cuando las paredes empezaron a temblar, finalmente ellos también se cubrieron. Durante unos minutos, todos estuvimos igualados en esta posición comprometida que se suponía que nos mantendría a salvo, y ahora nadie tenía que preocuparse de que nadie se asomara por su grieta. Todos teníamos preocupaciones mayores. El aire mismo vibraba a la frecuencia de un tornado. Podía sentirlo en mi pecho. Afuera escuché carnicería y destrucción. Escombros golpeando las puertas solo para volar en la distancia al instante siguiente. Era como si el mundo estuviera siendo metido en una trituradora de madera. El momento más aterrador fue cuando las ventanas no pudieron soportar más la tensión y se rompieron. Un torrente de aire se precipitó al pasillo. La tormenta finalmente había encontrado su camino hacia adentro y ya no había escapatoria. Se sentía inevitable que toda la escuela iba a ser arrancada de sus cimientos y todos nosotros arrojados al cielo junto con ella. Apreté los dientes y recé. Estoy seguro de que todos rezamos. De alguna manera, por la gracia de Dios, funcionó. Justo cuando pensamos que iba a pisarnos la cabeza, empezó a calmarse. Por fin, todos pudimos exhalar un suspiro de alivio. Durante los siguientes minutos, todos los signos crecientes de peligro que precedieron al tornado se revirtieron y se deshicieron hasta que el sol volvió a brillar y el aire se quedó quieto. Después de esperar varios minutos más para estar seguros, el encierro finalmente se levantó y pudimos ponernos de pie. Me dolían las piernas y la espalda, pero estaba ileso. La escuela estaba intacta y pude volver a clase y recoger mis cosas, excepto que eso no era del todo cierto. El edificio principal estaba dañado, pero seguía en pie, supongo. Pero cuando salí al campo de los edificios portátiles, presencié la verdadera devastación que acababa de ocurrir. Los edificios portátiles simplemente habían desaparecido. Además de un poco de escombros y algunas tuberías que sobresalían del suelo, no quedaba ni un solo rastro de ellos, ni siquiera los bloques de hormigón. Todo lo que tenía en mi bolso fue borrado. Mi álbum de recortes, mis cuadernos, mi diario, todo se lo llevó lejos sin esperanza de recuperarlo. Saber que si me hubiera quedado en mi aula durante el tornado, seguramente habría sido completamente destruida junto con ella, me produjo una sensación en el pecho que nunca olvidaré.
Es difícil describir lo que se siente al darse cuenta de que has estado tan cerca de la muerte a una edad tan joven. Desde entonces, nunca he tomado a la ligera la amenaza del clima severo. Es parte de mi vida en Tornado Alley, pero nací y me crié en Oklahoma, y aquí me quedaré.